Bogotá y lo público y viajes por la ciudad. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes y director del Laboratorio Bogotá, en donde coordina la línea de investigación sobre acciones urbanas y miembro del Grupo de Investigación y Construcción de lo Público. Te agradecemos, Camilo, desde ya esta participación, este aporte que le vas a hacer a nuestra cátedra y a nuestra facultad. Y les quería un poco comentar a todos los participantes que después de la charla de Camilo, él se va a prestar para compartir algunas preguntas, algún diálogo que nos interese hacer con él. Y bueno, y un poco les pido para organizar esta charla a distancia, que silenciemos los micrófonos en la medida que puedan también, si pueden apagar el video para mejorar las condiciones y la calidad de la transmisión en beneficio de todos. Desde ya, muchas gracias, Camilo, te damos la bienvenida y te cedo la palabra para que des tu charla. Roberto, muchas gracias, y a todos los que están aquí. Gracias a la cátedra, a ti y a la universidad, a la UBA, por pues invitarme a compartir en un ambiente académico como este una investigación puramente académica. Me alegra mucho poder contar esta historia a este público, ¿sí? A docentes y a estudiantes, pues porque creo que es el público al cual le puede interesar, digamos, este proyecto que yo hice. Bueno, yo quería, antes de empezar, contarles un par de cosas acá desde mi casa, desde este escenario en el que estoy, que es mi salón de clase ahora. Nosotros, al igual que ustedes, compartimos, creo que, las cuarentenas más largas del mundo. Nosotros entramos a cuarentena el 15 de marzo y aún no hemos salido de ella. Luego estamos encerrados ya un poco, volviéndonos locos y transformando nuestras casas en esto, en talleres de costura, en talleres de arquitectura, en gimnasios, en todo este tipo de cosas. Y afortunadamente, pues nosotros contábamos con este cuarto en esta casa así pequeño, en el cual se convirtió como nuestro, somos 2 profesores y un estudiante viviendo aquí, y nos lo turnamos o cada uno hace donde puede pues estas clases. Este es como un escenario. Nosotros en esta casa hemos tenido la suerte y hemos podido viajar bastante. Hace poco estuvimos allí en Buenos Aires, fue nuestro último viaje antes del cierre de la cuarentena, pues que ya llegaba. Y hemos recogido a lo largo de todos los años pues una cantidad de mapas y de planos que un día decidimos, bueno, usémoslos en vez de que estén en una maleta. Y este es como el escenario en el que yo estoy. Bien, lo segundo que quería comentarles es que, tal como lo dijo Roberto, yo soy arquitecto de la universidad pública de aquí, de la Universidad Nacional, la universidad grande, como la hubo allí, claro que en una proporción mucho más chiquita, que es la Universidad Nacional de Colombia, pero salí de la universidad y me logré vincular a la universidad privada, ¿sí? Y yo trabajo en la Universidad de los Andes. Tanto la Universidad Nacional como la Universidad de los Andes son 2 pues, grandes universidades, la una privada, la otra pública, y entre las 2, digamos que hemos compartido siempre estar como en lo más alto de la enseñanza de la arquitectura aquí en Colombia. Digo esto porque la universidad donde yo estoy pues apoya, digamos, bastante los procesos de investigación, apoya los procesos de formación de los profesores, y afortunadamente lo que yo voy a presentar es producto de eso, de un proceso de formación que la universidad me apoyó y que pude hacer en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Bueno, ya por último, la introducción. Yo llevo siendo profesor de la Universidad de los Andes más o menos 25 años, y les cuento esto porque desde que yo entré a la universidad,
en el momento en el que yo entré, se estaba haciendo una reforma académica. Acababa de salir un decano que había estado 18 años dirigiendo la universidad, dirigiendo la Facultad de Arquitectura, haciendo lo que él consideraba. Después entramos un grupo de gente, 8 o 10 personas, muy poquitas, y decidimos poner en marcha una reforma académica que, digamos, se adaptara a estos tiempos. Esto era el año 96, exactamente. Y desde el momento en el que yo entré, fui comisionado para formular los contenidos del área de urbanismo, que en nuestra universidad se llamó el área de ciudad. Entonces, desde ese momento yo estoy, digamos, vinculado a esta área. No tenía los estudios de urbanismo, tenía más el estudio de historia, pero mi interés siempre ha sido como la historia de la ciudad. Y les cuento esto porque producto de esto es esta investigación. Resulta que la universidad me da la oportunidad de salir a hacer un programa de doctorado, me financia todo el programa de doctorado y yo le propongo a la universidad un tema. Sí, y ese tema es mi gran inquietud que siempre la había tenido, era cómo enseñamos a los estudiantes la ciudad, a unos estudiantes de arquitectura, sabiendo que esto no es una carrera de urbanismo, que esto es una carrera de arquitectura, en el cual el urbanismo, sobre todo en Colombia, no tiene una fuerza muy fuerte en las carreras de arquitectura. Creo que en el departamento de ustedes tienen una línea mucho más fuerte que la nuestra, y era cómo enseñarles la ciudad a los estudiantes de arquitectura. Y entonces yo hice una propuesta y era lanzar una metodología de enseñanza para estudiantes de arquitectura. Ese fue mi proyecto para el doctorado, que obviamente ustedes van a ver que cambió, pero que tenía como ese propósito de ser un proyecto muy académico, ¿sí? De ser un proyecto que pudiera ponerse posteriormente en práctica muy claramente, ¿sí? Y que fuera aplicable, digamos, a un universo, digamos, grande, que podría llegar a ser a cualquier universo. Esa era la real intención. Bien, entonces voy a compartir con ustedes ya la presentación, ¿sí? Para entrar en materia. Y ya... Muy bien. ¿Me están viendo? ¿Que ya deje de verlos? Perfecto. Perfecto. Sí, Camilo. Muy bien. Bueno, lo que ustedes están viendo es la carátula final del libro que sintetizó este trabajo de tesis doctoral. Obviamente hubo un trabajo posterior para convertir esto en un libro. No es la publicación de la tesis, es un libro sobre la tesis que resume un poco lo que se plantea y que, digamos, sintetiza esa manera de ver. Pero lo que yo les voy a contar es lo que no está precisamente en el libro y que da, digamos, origen a toda esta parte de atrás, que es como la estructura que sostiene este libro. El libro tiene como título Comprender para incidir. Fue lo último que con mi director de tesis, el doctor arquitecto catedrático Ángel Martín de la Universidad Politécnica de Cataluña, pusimos. Lo último que pusimos. Después de haber hecho 3, 4 años de investigación, de escritura de textos, entendimos en una discusión que realmente nuestro trabajo era el análisis urbano. El que habíamos hecho era muchas metodologías de análisis urbanos y que todas esas metodologías tenían un fin, que era no analizar por analizar, sino analizar para poder construir arquitectura. Entonces, es una investigación que es muy dirigida a los arquitectos, ¿sí? No para hacer planificación, no para el urbanismo, digamos, puro y duro, como lo decimos aquí, sino que es una investigación para arquitectos. Y por lo tanto, todos los análisis que yo escogí tienen que ver con la forma de la arquitectura, pero además, si no tuvieran que ver con esa forma, yo los hice dirigidos hacia los arquitectos. De eso se trataba. Bien, entonces, de aquí el título. Lo que finalmente este tipo de análisis o esta forma que queremos nosotros, digamos, aproximarnos a los arquitectos, pues trata de comprender algo para poder incidir sobre ese mismo algo.
Entonces el análisis, como nosotros lo vemos, es comprender un pedazo de ciudad, lo comprendemos, nos gustó mucho la palabra, no es entender, es comprender para poder incidir sobre ella, ¿sí? Y de esa manera también estábamos dando un mensaje de la necesidad de analizar, de la necesidad de entender las distintas partes de la ciudad antes de proponer. Bien, directamente, este es un personaje que yo me encontré después de publicar el libro y ahora lo uso enormemente. Este señor Kurt Lewin es un psicólogo y sociólogo de los años, que su gran teoría está en los años 30 y en los años 40, ¿sí? Y que él se inventa, y después yo me lo encontré como por otro lugar, el tema de él es el que, digamos, primero plantea la investigación, acción participativa, que es esa investigación en la cual nosotros salimos, que no tiene que ver con esta que yo estoy presentando, pero que es aquella en la que salimos y no estamos en un laboratorio, sino estamos trabajando con la gente, pero no estamos trabajando, ¿cómo lo diría?, con la gente, sino en la gente, como él lo define. Eso quiere decir que hacemos a la gente en este tipo de investigación partícipe de la investigación, partícipe del conocimiento y partícipe de las conclusiones, ¿sí? Y esto, de alguna manera, a mí me pareció súper interesante por algunas frases que él tiene y por algunas maneras de aproximarnos, y que, entre otras, empiezo con esta porque de eso se trataría el propósito del análisis. Si quieres entender algo, trata de cambiarlo. O sea, el análisis no es solamente para analizar y comprender, es para cambiar o para incidir sobre las cosas. Entonces voy a empezar esta presentación con Kurt Lewin y terminaré también con Kurt Lewin con otra frase que sintetiza un poco todo el trabajo que hicimos a lo largo de esta investigación. Bien, cuando yo llegué a Barcelona, vuelvo y digo, con esta idea de escribir una nueva metodología de conocimiento de la ciudad para los arquitectos. Ese era mi propósito, sí, un poco egocéntrico tal vez, no lo sé, pero yo quería escribir una metodología. No estaba pensando a nivel mundial ni nada, quería mis estudiantes, mi facultad y poder decirles qué tipo de análisis o qué tipo de aproximación podían tener sobre la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente lo que estábamos haciendo normalmente en muchos talleres de arquitectura, donde tal vez en el taller que tratara el tema de urbanismo era diferente, pero los demás talleres de arquitectura veíamos un plano 1-2000, hacíamos unos blancos y negros, unos nolis, unos planos de usos, unos planos de alturas, comprendíamos el lugar y qué hacían los estudiantes tan pronto lo comprendían, tiraban esos análisis al lado y ahora sí se ponían a diseñar, que a eso vinimos, somos arquitectos. Entonces mi preocupación era cómo estos análisis previos o qué tipo de análisis previos realmente servían para el proyecto de arquitectura. No solo para decir, hombre, en este barrio hace falta un hospital porque no veo usos de salud y además es un hospital de tal altura porque tiene más o menos tal altura el barrio y además de pronto tiene tal ocupación. No, no solo eso, sino cómo el análisis urbano definía no solo el origen, sino el desarrollo del proyecto. Y me encontré esta frase de Carlos Martí Arís, que desafortunadamente hace muy poco murió por COVID, él estaba muy enfermo, y dice, el análisis tal vez sea el único camino transitable para acercarnos a una interpretación de la ciudad que al mismo tiempo presuponga una idea de transformación y de proyecto. O sea que el análisis ya me empezaba a dar a mí unas luces de que no solo es algo para entender una ciudad, sino que el mismo análisis puede tener esa idea de transformación y de proyecto. Las imágenes que ven pues son una primera recopilación que yo empiezo a hacer de estos libros de análisis y que me van a permitir entender no solo que el análisis tiene una manera de hacerse, sino tiene una manera de representarse. Bien, entonces, acá llego, este es mi objetivo inicial de la investigación, buscar una metodología para el estudio de la ciudad para estudiantes de arquitectura, y lo que hago durante digamos que proyecto de tesis doctoral, allá se llamó una tesina de maestría, pero es el proyecto de tesis doctoral, es un inventario
digamos que lo más minucioso posible en el sentido de hecho por una persona durante un año. O sea, faltarán muchas cosas, pero que me ayudaba a saber qué análisis y qué aproximaciones había. Porque claro, yo lo primero que dije, voy a buscar una metodología para el estudio de la ciudad. Y me dijeron, ¿y conoce otras? Claro, conozco lo que hizo Robert Venturi, conozco tal vez un poquito a Lynch, conozco algo de Aldo Rossi. Ah, listo. ¿Y entonces qué va a proponer? ¿Algo diferente? Sí, voy a proponer algo diferente. Ojo, ¿y los demás? ¿Qué es lo diferente con los demás? Claro, entonces aquí yo empiezo a pensar que lo primero, como en toda investigación, es construir un estado del arte. Esto que ustedes ven como una especie de mapa de computadores viejos es la primera, digamos, recopilación que yo hago. Y es que cada uno de estos punticos que hay por acá, no sé si ven mi mouse, espero que sí, pero cada uno de estos punticos corresponde al nombre de un autor, un libro, y esto es una línea de tiempo. Y en una primera instancia, yo empiezo como a volverlos familias. Entonces los anaranjados corresponden a algo, los amarillos tienen que derivar algo de los anaranjados, están los rojos, los grises que están por todas partes y los verdes. Estas líneas son intentar como relacionarlos uno con otros. Entonces este anaranjado se relaciona con este azul en algún aspecto, aquí hay un morado que ya no recuerdo qué es, etcétera, etcétera. Sí. Y ahí clarísimamente empiezo a entender que más o menos en los años 50 y 60 algo pasa. Algo pasa ahí, todavía no sé qué es, pero lo que sí empiezo es a encontrar una cantidad de estudios en los años 60, de ahí para adelante y de allí para atrás, pues prácticamente nada con respecto al análisis urbano. Bien, no quiero demorarme. Esto finalmente es la construcción de esta línea que acaban de ver ustedes, pero pues que está incluida en el libro, que simplemente es como un póster que intenta de alguna manera reunir esos estudios que más se aproximaban a mí. Yo hice una delimitación, yo saqué todos los estudios que tuvieran que ver puro con urbanismo, con sociología, con economía, y me centré en aquellos que hablaran de la forma, ¿sí? Que tuvieran que ver con la forma en arquitectura. Vuelvo y digo, esta es una aproximación, seguramente faltarán otros. Y empiezo a entender, vuelvo y digo lo que digo, que aquí en este punto, que son más o menos los años 60, pues de pronto hay como una gran explosión de estudios, una grandísima explosión de estudios. Empieza a haber muchos, muy diversos, muy tolerantes con los demás, ¿sí? Y muy respetuosos con lo que existe. Anteriormente está el movimiento moderno con su gran dogma, con sus grandes principios universales, que en cierta manera aplasta todo tipo de iniciativas particulares sobre la forma de ver y entender la ciudad, y que a pesar de todo, pues sí, ya les mostraré, hay otra serie de estudios que están por allí, digamos, escondidos, que no tienen mucha divulgación, pero que en los libros que empiezan a surgir en los años 60 se empiezan a mencionar, y empiezan a hablar de este autor, de este otro, como las raíces y el origen de todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces este cuadro, que es más estético que cualquier otra cosa, no es de gran importancia dentro de la investigación, sí me ayudó como a entender ese quiebre y a ver una infinita diversidad, bueno, no tanto infinita, pero una gran diversidad de formas de aproximar a partir de los años 60. Entonces, ahí yo empiezo a pensar que hay un momento con mi director clave para poder limitar la investigación. Y la investigación se limita, como es la segunda mitad del siglo XX, desde finales de los años 50 hasta el año 2000. Hay que poner un límite, y si no, esto pues nunca termina. Y empiezo a investigar qué pasa en los años 60. ¿Por qué surge esto? Entonces, pues obviamente está el final del movimiento moderno, todos lo sabemos. Hay otro hito fundamental, muere Le Corbusier, y muere como una gran sombra súper importante, que justo en el año, con mi director lo miramos muy rápidamente, pero no lo podemos afirmar demasiado. El año en que muere Le Corbusier, el siguiente año es el que más publicaciones sobre ciudad y arquitectura hay, algo tendrá que ver, pero además empiezan a cambiar ciertas cosas en la enseñanza de la arquitectura. Claro, ahí es la clave, la enseñanza de la arquitectura, porque es
la que está formando los profesionales del futuro, tal como lo hizo el movimiento moderno, que formó a generaciones enteras bajo este pensamiento. En los años 60 sucede más o menos lo mismo, y yo encuentro 3, no más, seguramente habrá muchos más: los cursos de Muratori en Venecia sobre el tipo, los cursos de Manuel de Solá Morales sobre las formas de crecimiento urbano, y la escuela francesa, que no tiene un libro específico, pues está el derecho a la ciudad, pero no tiene un libro específico sobre análisis urbano, pero que sí llama la atención por un par de libros. Tuve la oportunidad de entrevistarme un par de veces con Philippe Paneré, y él contaba pues realmente que él se forma en estos años 60, y estos 2 libros marcan una historia para él: el derecho a la ciudad para ellos y el urbanismo, utopías y realidades. Entonces, un elemento más. Sí. Otro elemento, pues este artículo de Bernardo Secchi, que es de los años 70, las condiciones están cambiando, ¿sí? Y los arquitectos no nos hemos dado cuenta, lo va diciendo, y dice: el primer punto que me parece importante aclarar es que entre los años 60 y los años 80 del siglo XX, con las inevitables demoras y anticipaciones en los casos particulares, la ciudad europea sale definitivamente de un periodo que indicaré con el término habitual de moderno, para entrar en otro cuyas líneas no están aún totalmente definidas, tal vez ni siquiera en buena parte definidas. Y esta frase me gusta no solo por la reafirmación del momento, sino porque lo que dice Bernardo Secchi es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y que obviamente van a verlo ustedes reflejado en la investigación. Y es que había una cosa que podía uno llamar moderno hasta los años 60, o sea, un gran movimiento, pero de ahí en adelante, pues algunos lo han clasificado como posmoderno, como con otros nombres, pero eso no tiene nombre en realidad. Eso de una línea muy definida se pasa a es como un árbol, a una cantidad de líneas y a una cantidad de formas de aproximarse. Bien, entonces, ¿qué tenía que hacer yo? En este momento ya era clarísimo que yo no iba a escribir una metodología de investigación para arquitectos, ¿sí? Que no tenían un sentido. Había muchas, y escrita por grandes personajes. Otra más de un profesor por allá en un país lejano, bueno, podría ser, pero creo que ese no era realmente el sentido. Entonces, empezamos a mirar otra serie de libros y a ver qué hacíamos. En un momento se me ocurrió, bueno, yo voy a hacer un atlas de análisis urbano. Voy a coger todas estas imágenes, a escribir un párrafo que es, perdón, me devuelvo, este principio, acá ahí está Aprendiendo de Las Vegas de Robert Venturi, en el cual yo escribía un parrafito, no alcancé a terminarlo, pero hablaba de las imágenes y de alguna manera hacía como una guía de análisis urbano. Entonces me encontré con otra serie de libros que pues con mi director empezamos a mirar, y en estos libros había una cosa que me interesaba mucho, y era que eran libros que intentaban contar una historia, y cuando contaban esta historia, pues necesariamente empezaban a agrupar personas para poder ordenar esta historia. Yo no cuento la historia por años, en 1800 salió, en 1850 el otro, en 1862, no, sino que empiezo a armar como ciertas tendencias. El primero es el urbanismo, utopías y realidades de François Schwe, que habla del preurbanismo y habla del urbanismo culturalista y el urbanismo progresistas. Las ciudades del mañana de Peter Holt también lo hace. Ciudad Hojaldre, mucho más reciente, de Carlos García, dice que coge donde lo dejó François Schwe y lo continúa, y así un poco todos estos contaban una historia. Obviamente yo no iba necesariamente a contar una historia, pero empecé a buscar qué era lo que había pasado en la ciudad y en la manera de ver la ciudad entre el año 50 o los años 60 y el año 2000, y no encontré. No encontramos con mi director ningún libro, entonces dijimos, bueno, de alguna manera podemos contar esta historia, pero ojo, siempre teniendo en mente que esto sirva para el proyecto en la ciudad, que no sea contar una historia, sino que digamos, el desarrollo teórico nos sirva para proponer metodologías de análisis en la ciudad, ¿sí? Entonces, recojo esta frase de Siegfried Giedion, un anterior y gran historiador del movimiento moderno, pero que de alguna manera también describe lo que yo quería hacer, la asociación e interrelaciones de los acontecimientos
es para nosotros lo más importante. Sabemos que no existen acontecimientos totalmente aislados y espontáneos y tratamos siempre de buscar los nexos que puedan unir. Entonces es eso, es efectivamente el empezar a tratar o a tener la necesidad de agrupar a los autores para poder contar esta historia de una manera pues mucho más lógica. Y nace esta hipótesis de la investigación. No quiero detenerme en ella demasiado, pero lo que trata es que efectivamente, bueno, la voy a leer muy textualmente, frente a la evolución del proyecto en la ciudad como respuesta a líneas ideológicas o a programas y manifiestos, durante la segunda mitad del siglo XX se ha asumido cada vez con más entidad que en el acierto y oportunidad del proyecto influye en una medida importante la forma en la cual la ciudad existente es entendida, ¿sí? Por esto, el comprender la ciudad ha pasado de ser una condición previa del primer orden en el trabajo dirigido a incidir en esta, a mejorarla mediante el proyecto. O sea, empezamos a entender que, pues, como es natural, que la mirada de Aldo Rossi produce una arquitectura, que la mirada de Kevin Lynch produce otra arquitectura, que la mirada de Rem Koolhaas produce otra arquitectura y que, obviamente, dependiendo de la aproximación como yo la quiera hacer, pues voy a producir un proyecto diferente. Entonces, aquí empiezo a entender que dependiendo de la manera en cómo yo aborde y comprenda la ciudad, pues voy a producir un proyecto de una u otra manera. Y esa manera de abordarla, pues tiene mucho que ver con mis intereses como arquitecto, como proyectista, como estudioso o como analista de la ciudad. Bien, entonces, rápidamente por aquí pasaré en 2 minutos. Lo que hice fue empezar a construir como una serie temporal sobre la lectura de la ciudad hasta llegar a los años 60. Aquí voy a hacer una síntesis muy rápido, pero todos estos autores que yo encontré, me los mencionaron los autores que en sus libros, en sus bibliografías o en sus propios textos, que estaban parados de alguna manera, apoyados sobre ellos para construir sus aproximaciones a partir de los años 60. ¿Sí? Al primero que empiezan a mencionar permanentemente es a Noli, el plano de Roma de 1748, este plano que ya no es un plano descriptivo, sino que al poner en el mismo color blanco no solo las calles y los espacios públicos, sino los edificios públicos y las iglesias, todos aquellos lugares a los cuales yo tengo acceso, digamos, relativamente público, es ya una interpretación, es ya un análisis, ya no es la descripción de la ciudad, el paso de la ciudad al plano, sino que yo ya estoy tendiendo a decir algo. Y me encontré con muchos de estos personajes que empiezan a estudiar la ciudad para entenderla y al mismo tiempo buscar buenos ejemplos para proyectarla. Está el libro de Camilo Cité, La construcción de ciudad a partir de principios artísticos. Está el libro de Patrick Getz, que en este momento se me va de la cabeza, siempre se me olvida el libro, que lo acaban de reeditar con este corte urbano. Yo simplemente voy a pasar porque no quisiera detenerme. Está, bueno, Pierre Lavedan, ¿sí? Que escribe ¿Qué es el urbanismo? Stine Eiler Rasmussen, que hace un libro de Londres, ciudad única, Marcel Poet sobre París y Werner Hegemann sobre Berlín, ¿sí? Este de Poet, este de Hegemann y este de Rasmussen, que se escriben, miren ustedes, entre los años 20 y los años 30 casi simultáneamente, son libros que empiezan a describir la historia de la ciudad para poder entenderla, ¿sí? Pero esto no es para nada movimiento moderno. Y algunos, como Rasmussen y Hegemann, empiezan a ir más allá de los planos, como hace Poet. Bueno, Poet tiene otro libro con arquitectura también. Empiezan a tratar de entender la arquitectura, las tipologías, a mirar cómo es la manzana, a mirar cómo es esto, y de alguna manera ellos no proponen un análisis, pero sí están llamando la atención sobre mirar otras cosas de la arquitectura. Y, claro, entender que la historia es tremendamente importante, la evolución de la ciudad para entender la ciudad como es hoy. Y, obviamente, estos personajes iban en contra del movimiento moderno, que ya en una frase pues ya mítica han dicho el propio Le Corbusier, la ciudad antigua no recuerdo si no es viable. ¿Por qué? Porque presenta una resistencia irracional al cambio. O sea, está justificando la teoría del bulldozer, la tabula rasa,
porque esta ciudad no se puede cambiar, ¿sí? Y ya lo vamos a ver, tengo una imagen más adelante, perdón. Están los libros de Bardet y de Gustavo Giovannoni. Giovannoni tiene una cosa muy linda en su libro de Vieja Ciudad y Edilicia Nueva. Él dice que existen dos estéticas en la ciudad, la del ingeniero, que hace todas las grandes infraestructuras, y el arquitecto, que le pone detalle, y que cuando se unen estas dos, pues va a producir una nueva ciudad. Y esto se da en el tiempo. Y pues bueno, lo que ha mandado durante estos primeros 50 años es esto. Esta que ustedes la deben reconocer, esta imagen de la Villa 10 de 1935, que para mí me sirve mucho para explicar muchas cosas, que son los edificios de la Villa 10 a la misma escala de París, Nueva York y Buenos Aires. Y acá es cuando dice, pues hombre, ¿qué voy a poder transformar estas ciudades de aquí abajo en esas de arriba? Hay una resistencia irracional al cambio, por lo tanto yo no miro esa ciudad. Yo no la miro, yo produzco una ciudad nueva, ¿sí? Y por lo tanto, el análisis sobre esa ciudad siempre es negativo, siempre es con un carácter, esto no sirve, esto es antihigiénico, esto no tiene condiciones ambientales, esto es congestionado, etcétera, etcétera. Y a eso ha sido resignado el análisis urbano durante los primeros 50 o 60 años del siglo XX. Bien, hasta que suceden los primeros intentos de cambiar esta manera de ver. Lo primero es dentro del mismo movimiento moderno, el Team Ten, ¿sí? Que propone cambiar la gran grilla de la Carta de Atenas de habitar, trabajar, circular y recrear cuerpo y espíritu por una nueva grilla en la cual se empiezan a hablar de otras escalas en la ciudad. Ellos hablan de la casa, de la calle, del barrio, etcétera, y hablan, digamos, de a mí me gusta mucho esta imagen de una trama de asociación, ¿sí? En la cual ellos hablan de jerarquías, de asociación, y empiezan a mirar que la ciudad necesita trabajarse a distintas escalas, y tendríamos que empezar a mirar las comunidades, la escala de las comunidades, y empieza a haber unos pequeños cambios en la arquitectura, todavía no son tan contundentes, siguen siendo modernos, Allison y Peter Smithson, pero empiezan a fundar los elementos de transformación. Y la internacional situacionista, con la deriva, con el urbanismo psicogeográfico, etcétera, etcétera, que no es el motivo para hablar, que a mí me apasiona enormemente, pero que sí abre la mirada a la ciudad común y corriente, no a la ciudad del autor, no a la ciudad de la gran arquitectura, no a la ciudad del monumento. París habla de estas líneas emocionales, estas líneas rojas, donde uno se debería perder y encontrar pues la verdadera riqueza y el verdadero valor de la ciudad común y corriente. Entonces, estos personajes que no están incluidos en lo que yo hago, bueno, Allison y Peter Smithson sí, son digamos, los pioneros de este cambio. Y con esto, yo vuelvo, perdón, a la misma imagen, a decir, con estos gran cantidad de autores, ojalá no se me escapen ninguno, los tengo inventariados, pero voy a escoger algunos que me representen líneas, que yo pueda armar una serie de líneas por este lado, por este otro lado, y que con eso me permitan ordenar este tema de análisis, contar un poquito la historia. Este no es un libro de historia, no cuenta la historia en realidad, pero sí cuenta realmente una tendencia que ha surgido en los años 60 y que se podría mantener hasta hoy, ¿sí? Entonces, aquí empiezo la construcción de una serie de líneas argumentales. Yo aclaro en el libro, y quiero aclararlo como lo aclaré en la tesis, son 4 líneas que construimos con mi director, pero puede haber otras, yo lo digo, pero puede ser una interpretación particular, pero puede sumarse una más. Yo no pretendo o no pretendemos decir estas son y no hay más, sino que estas son tal vez para los arquitectos los que consideramos pues mucho más representativas que las demás. Bien, y este cuadro anterior pues se sintetiza en este cuadro en el cual pues yo empiezo a hablar. Estas son las líneas tales como las definí al final. Tenían otros nombres, pero pues no tiene sentido, digamos, empezar a hablar de eso, sino que yo entiendo que existen, digamos, 4 aproximaciones. Una, específicamente desde la forma, otra que tiene que ver más con las estructuras urbanas, otra que tiene que ver más con la gente, y otra última que tiene que ver más como
no son tan clasificados en una manera de ver, sino que usan un instrumento para ver la ciudad, como ponerse uno un lente de la ciudad. Y pues, localizo toda esta serie de personajes que de alguna manera me arman la línea. Y finalmente, con mi director empezamos a decir, bueno, ¿y quién va a leerse todos esos libros y todas esas formas y todo esto? Esto no se puede, tenemos que limitarlo. Yo soy un personaje muy racional y por lo tanto, eso fue una de las, lo digo porque fue uno de los comentarios durante mi presentación del doctorado, y es que escogí 4 líneas y de 4 líneas, de cada línea, escogí 4 autores, ¿sí? Entonces es el 4x4 excesivamente racional, podrían haber sido 6 de uno, 2 del otro, pero tal vez mi manera de pensar o mi manera de actuar me gusta como equilibrar las cosas y escogí a estos personajes, que son los que están en rojo, Muratori, Cousin, Rossi y el grupo de Paneré, los Smithson, McHarg, Manuel de Sola Morales y Colin Rowe, Kevin Leach, Gordon Cullen, Venturi, Scott Brown y Eisenhower, y Rem Koolhaas, y Christopher Alexander, Leslie Martin, acá está otra vez Christopher Alexander, André Corbeau y Mario Gandelsonas. Bien, entonces, ¿qué es digamos, lo que yo empecé a entender? ¿Para qué construyo una línea? ¿O cómo construyo una línea? Y me encuentro con este libro de este autor, George Kugler, que es un historiador del arte, que habla de las secuencias y de las líneas, y empiezo a entender cómo construir una línea. Y leo la frase: el esfuerzo consiste en reconocer la repetición de una necesidad y la persistencia de un problema a través de varios intentos por resolverlos, y que la unión de cada necesidad con sucesivas soluciones lleva a la conformación de líneas o de secuencias. Entonces, ¿qué mira un autor? Y cómo este autor se para más adelante sobre los hombros del anterior y hace un aporte o hace una controversia, o etcétera, etcétera, pero finalmente se puede empezar a deducir que hace una secuencia, ¿sí? Entonces, bueno, estoy sintetizando para no demorarme mucho, pero es, digamos, la forma en la cual abordo la construcción de las líneas. Y construyo estas 4 líneas. ¿Cómo las construyo? Y ya entro a la descripción final de las líneas, no me quiero demorar mucho y cansarlos. Hago la lectura relativamente minuciosa de 4 autores por cada línea y de un libro de este autor, ¿sí? No hablo de toda la obra de Aldo Rossi o toda la obra de Paneré, no, hablo de un solo libro. O sea, la investigación está construida sobre 16 libros, es un poco exagerado, pero pues varios los conocía, ya los había trabajado, y sobre esos 16 y ese autor. Entonces construyo estas líneas. Entonces, la primera línea es la atención a la ciudad desde la morfología urbana, o sea, desde la pura forma de la ciudad. Entonces, de donde se esclarece la forma de la ciudad a partir de la misma morfología. Y esta línea agrupa a una serie de autores que están centrados en el estudio de la forma urbana y de la arquitectura, ¿sí? Y para estos autores, la ciudad heredada, o sea, la ciudad en la que viven, la ciudad que se ha construido a lo largo de la historia, es una fuente de aprendizaje que les va a permitir comprender la forma y los procesos que siguió la ciudad para configurarse. Y si yo entiendo cómo se ha configurado, voy seguramente a poder proyectar la ciudad del futuro de una manera acorde con cada una de las ciudades o cada uno de los segmentos de la ciudad, de acuerdo a cómo se ha formado. Y no hacer un exabrupto o traer una arquitectura o traer un urbanismo que no tiene nada que ver. Esa es un poco la teoría de ellos. Son Saverio Muratori, que ya les mostraré el libro que escribe, son geógrafo que se afinca en Inglaterra, pero que si no estoy mal es un geógrafo alemán, Michael Robert Cousin, está Aldo Rossi con la arquitectura de la ciudad y está Philippe Paneré con elementos de análisis urbano. Entonces, muy rápidamente voy a definir esta línea. Esta es la única diapositiva en cada una de las líneas con texto para no alargarme demasiado. Entonces, esta línea define un punto de encuentro entre la arquitectura y el urbanismo, ¿sí? Tiene un interés en los objetos físicos y espaciales, centran el estudio en la forma y sus procesos de definición, lo que les permitirá
realizar una lectura de la ciudad que reconoce sus particularidades y su historia, y les permitirá proponer modelos hacia el futuro. Al observar, comparar, describir, entender la evolución y clasificar los elementos urbanos de donde procede la forma, ojo, siempre estoy hablando de la forma, se convierten en herramientas mediante las cuales pueden proponer y definir y explicar la forma de la ciudad. Su objetivo fundamental es dilucidar y definir las leyes que en el tiempo han tenido la ciudad, han regulado la ciudad, con el fin de entender por qué es así y cómo cambiar o continuar estas leyes. Y se preguntan por los motivos que definen la forma de la ciudad, para ellos el elemento urbano más estable. Ellos dicen las sociedades cambian, las políticas cambian, la economía cambia, lo que más permanece en la ciudad es la forma, luego es la forma, es la manera, perdón, de entenderla de una manera más clara, ¿sí? Y esto les va a permitir capturar esa esencia formativa de la ciudad, ¿sí? Entonces, en síntesis, quiero hacer una aclaración aquí. Las líneas se forman, pero se pueden confundir. Es decir, ¿en qué sentido? Philippe Panéret también habla del paisaje y también habla de las estructuras, pero me parece que hace más fuerza en la morfología, luego está ubicado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que las líneas no son puras, no son clarísimas, mejor dicho, de aquí no sale ni entra nadie, sino que sí es una forma de intentar ordenar esta historia. Y el análisis pues está basado en estos libros, el de Muratori's Estudio para una operante historia de Venecia, el estudio de Cousins, Alwick, Northumberland, un estudio del análisis del plano de la ciudad del año 60, la arquitectura de la ciudad del 62 y elemento de análisis urbano de los 80. Hay un desarrollo argumental que está aquí, que no quiero entrar en detalles para poder avanzar más rápidamente, ¿sí? Y me basé mucho en la iconografía, porque aquí es donde uno entiende los cambios con lo que viene anteriormente del movimiento moderno y en cada línea en particular. Entonces están los dibujos de Muratori, que hace un levantamiento predio a predio de todo Venecia. Están los de Cousins, que miren ustedes, una manzana a lo largo de toda la historia, desde 1721 hasta 1930, cómo ha cambiado. ¿Para qué? Para entender esta manera en la cual la forma pues es la que realmente manda en la ciudad y hace el primer plano de la forma general de la ciudad, de los lotes y de las construcciones. Está lleno de imágenes. Aldo Rossi no es tan claro, él no incluye en la arquitectura de la ciudad una iconografía propia, pero en esta la ciudad análoga, perdón, casi lo olvido, en la ciudad análoga está expresada toda esta teoría de la ciudad que existe, cómo la ciudad se va transformando en el tiempo, pero va siguiendo, existiendo aquí atrás, y cómo es una cuestión de forma fundamental. Y está el libro de Philippe Panéret, de los elementos de análisis urbano, y acá ya completo un poquito con esta historia. Hay otro par de autores que están solamente como referencia en el libro, pero que no están centrados en ello. Aquí están las formas también, al igual que lo hacía Cousins, sacando ciertas capas de la ciudad en el libro de Panéret y el recorrido. Está Cervelati con el estudio de Bologna, está Gianfranco Canilla con el estudio de tipologías, está Burman con el estudio de historia de la ciudad, Robert Krier con el libro, si no estoy mal, del paisaje, no recuerdo en este momento. Están estos dos de Rob Krier en el 75 y Boudon, que escribe el Atlas de París, ¿sí? También este libro importantísimo de André Moudon sobre San Francisco, la historia de un barrio de San Francisco, el Fortier, etc. Pero que tienen, como ustedes ven, una iconografía. La segunda línea, porque ya me quedan 5 minutos y quiero terminar con tiempo, tiene como nombre la atención a la ciudad desde el fundamento constitutivo de las ciudades. Discutimos mucho si esto se debería llamar las estructuras de las ciudades, pero llegamos a la conclusión de que cuando nosotros hablamos de estructuras entre los arquitectos, siempre o casi siempre nos referimos a cosas tangibles. Y aquí estos personajes
hablan de no necesariamente cosas tangibles, hablan cosas que no necesariamente son estructuras físicas, sino son abstractas. Entonces quedó como nombre el fundamento constitutivo, que es, pues realmente es una estructura. Entonces esclarecen la forma a partir de estructuras físicas y abstractas que conforman la ciudad. Definen una visión de la ciudad y su forma como una estructura compuesta por un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que conforman una totalidad. Ellos definen a los sistemas que tienen significados como los elementos que le dan sentido a la ciudad. Entonces, si los primeros hablaban de la forma y de la arquitectura y de esa relación entre urbanismo y arquitectura, ellos hablan más de estructuras. Entonces, me refiero a Allison y Peter Smithson con el libro del Tim Ten Primer, el manifiesto del Tim Ten, Ian McHarg con el libro de Proyectar con la naturaleza, que acá en español se tradujo como Diseñar con la naturaleza, Manuel de Solar Morales con el libro de las formas de crecimiento urbano y Colin Rowe con La ciudad collage. ¿Sí? Entonces, los primeros están hablando de estructuras de asociación de personas. Ian McHarg, que es el primer ecólogo urbano, habla del territorio y de la importancia de la naturaleza en la ciudad. Manuel de Solar Morales habla de procesos de gestión en la ciudad, de urbanización, parcelación y edificación, que definen formas urbanas y con las cuales se puede estudiar y darle sentido a toda una ciudad. Y Colin Rowe habla de la ciudad como un collage. Entonces, para ellos, la ciudad tiene lógicas internas que se hacen evidentes cuando uno las mira de manera sistemática, ¿sí? Pero que además tiene que contemplar no solo elementos físicos o arquitectónicos, sino otro tipo de elementos, ¿sí? Su principal objetivo es encontrar cuáles elementos conforman los distintos sistemas de las estructuras para empezar a encontrar significados y relaciones que les permitan interpretar. Este estudio de las ciudades, de esta aproximación, pues les permite identificar estas estructuras y los elementos urbanos y clasificarlos y someterlos, digamos, a manejos sistemáticos, ¿sí? Y terminan con identificando y valorando estos elementos que ellos consideran fundamentales en los procesos de desarrollo de las estructuras en la ciudad, como son el habitante y su organización en comunidades, que es el Tim Ten, la ecología, que es el caso de Ian McHarg, los procesos de crecimiento como interacción entre morfología y habitantes, que es Manuel de Solar Morales, y, pues me faltó aquí, el collage, de una manera de entenderla muy especial, no es un collage artístico, sino es un collage de ideas entre utopía y tradición que hace Colin Rowe. Bien, estos son los 4 libros de los cuales les mencionaba y este es el desarrollo argumental que no voy a entrar en detalle. Pero también la iconografía y las maneras de representar cambian y tienen muy poco que ver con los anteriores. Entonces, a la izquierda está las ilustraciones del Tim Ten Primer, que es el manual del Tim Ten, que además tiene una cosa curiosa, el manual del Tim Ten, el Tim Ten Primer, se publica en la revista Architectural Records, en inglés, y 2 años antes han publicado una versión en español en Buenos Aires. Es absolutamente increíble. La primera publicación del Tim Ten Primer es de Buenos Aires. Y esto fue increíble porque además estaba en español y es una edición bellísima, ¿sí? Y a la derecha tienen a McHarg con Proyectar con la naturaleza, otra iconografía. Él es el que se inventa de alguna manera, el que propone esos planos por capas que todos hacemos, en las cuales se separan los diferentes elementos del suelo, entonces el relieve, la geología, la hidrología, las inclinaciones, los suelos de la agricultura, etcétera, etcétera, y lo separa por capas, hace el análisis y después lo vuelve a unir. Son estructuras. Manuel de Solar Morales, que clasifica parcelación, urbanización y edificación y logra toda esta clasificación, y Colin Rowe, que el collage le permite identificar distintas partes de la ciudad e identificar que el lugar del proyecto es la unión de estos espacios vacíos. Ese es el lugar del proyecto. ¿Para qué? Para poder poner a dialogar las distintas partes. Y otros personajes como la lectura sociológica del lugar de Hillier en el 84, Jacques Lucan con esa historia un poco de París, etcétera, y otros más, que este último que no me deja ver, no recuerdo quién, que es un holandés, pero que está allí detrás. Bien,
La tercera de estas líneas, perdón ir un poquito rápido, pero el compromiso era este y me parece que extenderse no tiene mucho sentido, es la que, digamos, a mí más me gustó para aproximarme a la ciudad y en la cual desde ahí en adelante he dedicado, digamos, mi investigación a profundizar en esta, y que es la atención a las ciudades de la condición humana de las personas, ¿sí? Entonces, desde el habitante, una cosa que era muy contraria al movimiento moderno. Y está Kevin Lynch con La imagen de la ciudad, un libro que generaciones tras generaciones hemos leído y mirado. Gordon Cullen con El paisaje urbano, que también en mi época de universidad se estudió muchísimo. Robert Venturi, Dennis Scott Brown y Steven Eisenhower con Aprendiendo de Las Vegas. Y Rem Koolhaas con el libro de Delirious New York. Rem Koolhaas, yo escogí este porque me introducía en esta manera de ver una cosa particular que ya les voy a contar. Entonces, ellos tratan de esclarecer la forma de manera objetiva, no porque trabajen en percepción o en sensaciones, es subjetiva, es objetiva a partir de entender el papel que en su definición tienen los habitantes. Los habitantes son los protagonistas de no solo, y aquí entra Koolhaas, de cómo perciben la ciudad, sino de cómo la construyen. Entonces Koolhaas dice es que las ciudades nuestras en el 90% son construidas por gente común y corriente, por arquitectos anónimos, por promotores, etc. Pero ellos han construido y han construido unas cosas maravillosas. Entonces los habitantes no solo son usuarios, sino son protagonistas de la construcción de la ciudad. Entonces ellos están atentos a la condición humana, y por eso yo le digo del usuario y de creador de gran parte de la arquitectura y la ciudad. Y para ellos los habitantes son realmente los protagonistas, por lo cual se han de tener en cuenta como condicionantes de la forma y funcionamiento de las ciudades, ¿sí? Entonces en los primeros, hago una recapitulación, ponen el acento en la forma, los segundos en las estructuras y estos terceros en los habitantes. Entonces, tienen, digamos, estos 4 principios sintetizados así muy rápidamente, que buscan otorgar a los habitantes un papel como agentes protagonistas de los procesos de la forma, ¿sí?, urbana. Sontag propone las condiciones. Su discurso central está en la escala humana, en la percepción, en el papel que las fuerzas sociales tienen en la definición de la arquitectura y su significado y características, obviamente a partir de la imagen. Basan su teoría en la lectura de la observación de la realidad tal como se manifiesta. No están buscando el tipo que está detrás de la forma, la tipología, no están buscando aquella arquitectura pura, sino la forma tal como se manifiesta. Y llaman a valorar lo realizado por todos los estratos de la sociedad para aprender de ella, ¿sí?, con el objeto de encontrar elementos que permitan, obviamente, intervenir hacia el futuro. Si ustedes ven esto de intervenir hacia el futuro, está en todas, siempre es una cosa recurrente. Ellos no estudian la ciudad para tratar de entenderla, estudian la ciudad para tratar de transformarla, todas las líneas y todos los autores que yo trabajo. Ellos son, Venturi es el primero que dice, hombre, saquemos a los arquitectos de las universidades y de esa gran cultura que tienen, traigámoslos a la ciudad a que aprendan de lo popular, de la cultura de masas va a hablar, y de la cultura de la congestión va a hablar Rem Koolhaas. Saquémoslos de allí, que aquí hay mucho de lo que aprender, de lo que la gente común y corriente hace. Y proponen recuperar las formas de relación que tradicionalmente ha tenido el habitante con los espacios físicos y tratando de humanizar la ciudad, ¿sí?, por medio de entender cómo la forma afecta a los ciudadanos y el papel y significado que tiene para ellos. Entonces son estos 4 libros que están aquí, que ya les mencioné, y aquí la iconografía vuelve a dar un salto gigantesco. Entonces las imágenes de Kevin Lynch, pues son muy distintas. Acá no hay planos, aquí hay más sensaciones. Los de Gordon Cullen es mucho más de percepción. Los de Robert Venturi sí son planos, pero son planos completamente distintos. Son planos de letreros, planos de iluminación, planos de capillas. Cada lugar le pide a uno una manera de interpretarlo. Y Rem Koolhaas tampoco produce una serie de proyectos al final del libro, pero su esposa, Madelon, no leo el apellido porque no tengo ni idea cómo se dice, hace esas ilustraciones que explican muchísimo lo que es toda esta teoría que está ahí aquí detrás.
Entonces están también este personaje Igor de Wolf, está Paul Spreyrigen, que habla, este señor, del clima, hasta de los desfiles, de la forma en cómo se usa la ciudad. Y de Wolf hace unos recorridos al interior de la ciudad. Bien, los últimos son la atención a las ciudades de recursos mediadores. Es que ellos como que construyen una serie como de lentes para mirar la ciudad, ¿sí? Entonces crean recursos que, de acuerdo a cada autor, les ayuda a interpretar e intervenir la forma de la ciudad, ¿sí? Entonces cada uno, no, digamos que no conforman una línea demasiado homogénea, pero destacan un determinado soporte técnico, geometría, patrones, planos, dibujo, que es usado en cierto orden o en cierta combinación, ¿sí? Entonces está Sir Leslie Martin y la Escuela de Cambridge, que va a tratar de entender la ciudad como matemática y geometría. Está Christopher Alexander, que define la ciudad como patrones. Está André Corbeau, que es un historiador suizo, que habla de la ciudad es descripción, y dependiendo de la forma en que la describamos, la interpretamos. Y está Mario Gandelzonas, que es un arquitecto argentino, pero que se formó al lado de Peter Eisenman, o sea, es más, pues no sé si sea muy argentino o no, pero lleva muchos años en Estados Unidos, pero que escribe el libro de exurbanismo y que entiende la ciudad y hace planes a partir del dibujo, que es uno de los que más me gustó, sobre todo en iconografía. Bien, termino rápidamente. Ven la necesidad de acudir a instrumentos de apoyo que no son neutrales y que afectan la naturaleza de la información, obviamente. Los medios que escogen tienen la propiedad de adaptarse a cualquier particularidad. Por lo general son deducidos de la interpretación específica de la realidad. Luego, esto les permite adaptarlos a cualquiera y les permite construir lenguajes completos para leer la ciudad. Y este estudio, a partir de recursos que median entre el analista y la ciudad, parte por definir la importancia de establecer el recurso, cómo se desarrolla, cómo se describe, ¿sí? Y cómo se adapta a una descripción absolutamente pormenorizada del territorio. Entonces, vuelvo a recapitular: forma, estructuras, personas y recursos diferentes para mirar la ciudad. Los 4 libros son La estructura del espacio urbano, de Leslie Martin y Lionel March; El lenguaje de patrones, de Christopher Alexander, con Sarah Ichikawa y Murray Silverstein; El territorio como palincesto, de André Corbeau; y Exurbanismo, de Mario Gandelzonas. Y aquí, pues, la iconografía también cambia. Entonces, cuando uno está hablando de la izquierda, de Robert Venturi, de Leslie Martin, pues está hablando de iteraciones sobre la forma. Él es el precursor, digamos, de todo este análisis ahora que se hacen en los computadores. Alcanzó a usar en la última etapa de su vida los computadores este pensamiento computacional, que lo que ayuda es a tener millones de soluciones, ¿sí? Para un problema, y escoger la que es mejor. Entonces uno encuentra muy pocas imágenes, porque son más fórmulas matemáticas, pero encuentra estas iteraciones de forma para escoger cuál es la pabellón, la calle, el patio, la mejor. André Corbeau, que no voy a entrar en detalle porque es un poco más complejo, no tiene mucho sentido. Aquí está Christopher Alexander con los patrones. Entonces la descripción de un problema, el desarrollo y la solución. Él escribe un libro de 256 patrones buenos. ¿Qué es un patrón? Un patrón es, para que ustedes, los que no lo conozcan, seguramente muchos de ustedes lo conocen, un patrón es la relación que existe entre un espacio, los habitantes y la actividad que desarrollan ahí. Entonces, puede ser bueno o malo. Si la actividad se desarrolla bien y los habitantes tienen una mejor calidad de vida, el patrón es bueno. Si no, es malo. Y si es malo, pues hay que convertirlo en bueno. Y él hace como una especie de enciclopedia de 250 patrones y dice: estos son los buenos, construyalos. Lo más curioso es que en los últimos 30 años es el libro más vendido en todas las facultades de arquitectura de los Estados Unidos. O sea, todavía sigue teniendo vigencia. Y a la derecha, pues, los dibujos que seguramente ustedes todos conocen, de Mario Gandelzonas. Estos son los dibujos de Manhattan, que él habla de los edificios urbanos. Bien, entonces, para terminar y concluir, voy a leer
2 o 3 frases que me parece resumen el trabajo. El comprender para incidir en la ciudad de la arquitectura. Vuelvo a George Kuppler, en lugar de mirar el pasado como un anexo microscópico de un futuro de magnitud astronómica, que era un poquito lo que hacía el movimiento moderno, tendríamos que considerar el futuro como un espacio limitado para cambios, y estos de tipos de los que el pasado ya poseía la clave. O sea, miremos para atrás para echar adelante. La historia de las cosas asumiría entonces una importancia que ahora solo se concede a la estrategia de las intervenciones provechosas. Otra frase que me sirve para concluir de Rosario Pavía, que fue uno de mis jurados de la tesis doctoral: en la ciudad existente, una pluralidad de partes esperan ser reconocidas y reinterpretadas. Es una invitación a analizar la ciudad para los arquitectos. El casco antiguo, las primeras expansiones, las numerosas periferias recientes, cada parte reclama una diferente metodología de intervención, ¿sí? Acá ya no es una sola, no es una metodología, sino cada una tiene una particularidad. Y no se trata solo de tener en cuenta las especificidades de los lugares, la permanencia de las estructuras de asentamiento, la distinta cualidad de los tejidos urbanísticos. El nuevo proyecto urbano no puede dejar de reinterpretar los procedimientos de formación de las distintas partes de ciudad, apreciar sus intencionalidades estéticas, sus reglas de proyecto y sus diferentes modalidades de aprendizaje y aprovechamiento. La ciudad es un objeto de conocimiento. Ahí están las soluciones. Y las dos últimas, esta frase la traje porque me encanta, de Carlos Martí Arís, nuevamente vuelvo a él porque analizar la forma de la ciudad es en cierto modo como escrutar el rostro de una persona amada. Cuando nos demoramos en el estudio de los lugares que una ciudad encierra, o cuando ahondamos en la superposición de sus estratos, lo hacemos por el deseo de arrancarle a la ciudad su secreto, tratando de hallar la clave de nuestra propia fascinación para así apaciguarnos y liberarnos de ella. Y tal como nos ocurre con ciertos rostros, también al contemplar la ciudad de un modo inquisitivo y apasionado, descubrimos en cada gesto y en cada leve inflexión de su forma el reflejo de un acontecimiento o la huella de un recuerdo. Nuevamente, el análisis y la importancia. Y termino con la frase de Kurt Lewin, que es lo que yo creo que todos estos autores que yo recogí en mi tesis y muchos otros más hacen, y es que son no teorías escritas desde un escritorio o desde un desconocimiento del lugar, sino que nacen de la propia ciudad y que se convierten en elementos tremendamente prácticos. Y por eso decía Kurt Lewin, en esa época no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿sí? O sea, estas son teorías, pero que son tremendamente prácticas. Y creo que con esto termino. Dejaré de compartir, perdón si me extendí un poco más de lo que debía, mis disculpas, y bueno, no sé si ya me estás viendo, Roberto. Sí, bueno, muchísimas gracias, muy interesante, Camilo. Ahora hay algunas personas que quisieran compartir algunas preguntas, algunos comentarios con respecto a tu charla, y me voy un poco a hacer abusos del privilegio de ser el moderador, y quiero hacerte la primera pregunta, Claro que sí. que es la siguiente. Hay una anécdota bastante graciosa sobre la apertura de una conferencia internacional sobre la sociedad de la información, en la cual el rector de la Open University, John Daniel, dijo, para empezar: señoras y señores, las nuevas tecnologías son la respuesta, dijo. ¿Cuál era la pregunta? Y quisiera preguntarte o relacionar esto con un pequeño texto de Liñares Lousado en un libro del año 2016, donde habla de la ciudad inteligente, o lo que llaman la ciudad aumentada, y que dice y sostiene que la tecnología de alguna manera está modelando todas las transformaciones en los principales centros urbanos y por extensión en todos los sectores no urbanizados de los territorios. La pregunta concreta sería: ¿cómo pensás vos, qué pensás vos acerca de cuáles son las transformaciones que están siendo consecuencia de la irrupción masiva y omnipresente de la tecnología en los centros urbanos?
Bueno, esto es digamos que una de las, comentarios, no siempre, pero que me han hecho sobre la tesis, sobre dónde está la tecnología. Yo creo que en el pensamiento de Leslie Martin hay una introducción a ese pensamiento computacional que es un pensamiento que le permite, no como la tecnología como hoy en día, pero que sí permite la iteración de miles de alternativas para escoger tú la mejor, ¿sí? La tecnología en ese sentido. Ahora, la tecnología en el sentido de la georreferenciación, de las comunicaciones, ya creo que es un campo que en mi caso quedo absolutamente debiendo y que yo empezaría a pensar lo que, por ejemplo, está haciendo la tecnología ahora en el confinamiento, ¿sí? Yo creo que nos va a cambiar, pero radicalmente. Nos va a cambiar no solo porque ya no nos movemos, porque estamos descubriendo que no podemos no movernos necesariamente, ¿sí? Volveremos a muchas cosas, pero seguramente no lo haremos de la misma manera, sino que además nos está permitiendo vivir en muchos sitios. Yo estoy aquí y estoy hablando contigo. Hace 2 años ni se me hubiera ocurrido, ¿sí? Pero tengo compañeros profesores que están en Medellín y otros en Cali porque pues están sus familias y se fueron para allá. Entonces creo que eso va a cambiar y va a cambiar también la densidad de las ciudades. Entonces, por ejemplo, hay una gran pregunta aquí. Bogotá, para los que la conozcan, es una ciudad que es densa. Todas las últimas administraciones lo que han hecho es planes para densificarla más, cada vez más densa. Y según los estudios es una de las ciudades más densas del mundo. Sí, sí, obviamente, si comparamos con Buenos Aires, con la extensión de Buenos Aires, nosotros somos una partecita muy pequeña, pero vivimos casi 8 millones de personas aquí. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Si yo puedo vivir en el extramuro y o en una condición natural muy cerca, ya no tengo que estar. ¿Qué va a pasar con los excesiva construcción de oficinas que hay en este momento? Cuando los empresarios se están dando cuenta que los trabajadores, no todos, pero muchos pueden estar en su casa. ¿Qué va a pasar con nuestras propias universidades? Nuestro rector, lo primero que dijo cuando empezó la pandemia es que tenemos un plan de desarrollo de edificios en la universidad muy grande. Vamos a parar porque ¿qué va a pasar? ¿Necesitaremos todos estos edificios? Entonces, yo sí creo que la tecnología, y más en este momento, nos va a cambiar muchas cosas, ¿sí? Y creo que es una línea, digamos, pendiente de investigar, porque sí creo que esto va a cambiar y bueno, y yo pensaría que ojalá las cosas, por lo menos en nuestro caso de Bogotá, ojalá cambien, porque somos una ciudad bastante caótica. No sé si te respondí. Sí, sí, por supuesto. Le voy a hacer la palabra a Polo Jaimes, que quería plantearte una pregunta. Claro que sí. Acá estoy, creo. Sí, señor. Gracias, Camilo. Quería sobre tu presentación y sobre... Esto es el trabajo de tu tesis doctoral, ¿verdad? Sí, señor. Hacerte tratar de hacer 2 preguntas en una que surgen de la presentación de este trabajo tuyo, que sería más o menos así. Estas 4 líneas responden sobre todo a este periodo 60-2000, digamos. Sí. Sobre todo respecto a la escena europea, del esfuerzo que significó volver la mirada sobre la ciudad efectivamente construida, y un cambio que se inició precisamente con la crisis del moderno en los 60 hacia una nueva manera de interpretar las ciudades en relación a un cierto proceso de transformación que las ciudades estaban sufriendo. Y tu tesis o tu trabajo de investigación finaliza un poco en la escena del cambio de siglo, ¿no? Si interpretamos bien. Sí. Pasaron 20 años. Y hoy estamos, quizá acentuado
más todavía por lo que van a ser los emergentes de esta pandemia, en una escena diferente en cuanto a tanto a cómo se están desarrollando las ciudades, más áreas metropolitanas que ciudades, digamos, o agregados metropolitanos que ciudades, lo cual marcaría un momento diferente que requeriría también un esfuerzo de análisis, representación, interpretación también diferente. Preguntarte qué te parece eso, digamos, si tuvieras que llevar al día de hoy que seguramente lo haces porque vos enseñás también estas cosas, ¿cómo pensás que sería un buen debate de este momento? Y también en relación a algo que aparece por lo que empezaste, que esto es este esfuerzo por comprender para incidir, es decir, un trabajo analítico, interpretativo que tiene como destino el proyecto de arquitectura, el proyecto urbano. Algunos de los autores que estudiaste fueron proyectistas, pero muchos no. Sí. Ahí tenés a Rossi y a Collas que fueron y son proyectistas, pero la mayor parte no. Entonces, ¿cómo en este pasaje del análisis, la representación, la interpretación al proyecto, cuáles serían las agendas que hoy te parecen más pertinentes o que te interesaron en el momento de la tesis que probablemente hayas desarrollado y cómo se trasladarían al momento actual? Sí. Eso. Listo, claro. A ver, bueno, la diferencia entre, digamos, la tesis tenía, parto por acá por explicar tenía 3 capítulos. En el primero describía el libro, en el segundo, cada libro, en el segundo, los argumentos para lo que yo entendía como los argumentos para hacer análisis y diagnóstico de cada autor, y el tercero se llamaba Aportes al proyecto, en el cual yo traducía esos argumentos en algunos principios que podrían orientar o reconducir un proyecto de arquitectura. Entonces, la idea, como yo lo dije, para estudiantes seguramente de pregrado de arquitectura, aunque no sé si funcionaría muy bien, era volver otra vez a lo que en los años 60 se habló tanto, que era la arquitectura urbana, en una arquitectura que realmente construyera ciudad. Y ahí está, digamos, como todo el origen. Curiosamente, cuando empiezo en esta segunda parte y empiezo a escribir el libro, empiezo a buscar proyectos de estos autores. Claro, sí, conocí a algunos y sé, como tú lo has dicho, hay algunos proyectistas, hay otros que no, pero me encontré proyectos de Gordon Cullen, proyectos de Kevin Lynch, proyectos urbanos de Mario Vandelsonas, proyectos de Christopher Alexander, y intenté hacer como esa unión y ver esa, digamos, consecuencia directa de un análisis sobre un proyecto. No es tan claro ni es tan preciso, ¿sí? No es tan claro. Es decir, uno puede decir, puedo decirlo yo, la lectura de la ciudad de Aldo Rossi es absolutamente apasionante. Su arquitectura, bueno, no lo sé, ya es otra cosa, ¿sí? Y lo mismo sucede, pero lo que a mí me gustó mucho de esto, Pablo, son dos cosas. Uno, que siempre estaban pensando como en un futuro, aunque no siempre lo concretaban. Y lo segundo que me gustó mucho, que si yo pudiera definir una palabra que los une, digamos, a todos, es la tolerancia. Son análisis que no están ni discutiendo, algunos sí lo discuten, pero ni borrando el movimiento moderno, ni borrando los demás, sino siempre, en la mayoría de los casos, de una manera muy, no es tanto modesta como sí, muy tranquila, de decir, este es un punto de vista, hay otros, ¿sí? Y eso me gustó mucho porque lo que uno puede es escoger cualquiera sin temor a descalificar al otro, o al contrario, puedo coger de aquí, de aquí, de aquí y construir mi arquitectura. Entonces, digamos que ese es el origen. Con respecto a lo que pasa hoy en día, tú tienes toda la razón. Este es un análisis
vuelvo y digo, muy para estudiantes y para ciudades que existen hoy en día bajo una realidad que es muy semejante en muchos lugares, ciudades compactas, con problemas de hacinamiento en algunos casos, con barrios degradados, con lugares de invasión, etcétera, pero que para todos ellos existen en algunos de estos autores la forma de aproximarse. ¿Qué pasa con áreas metropolitanas y con región? Yo no sabría decirte. Alcanzamos a mirar la ciudad indoína, la ciudad difusa y tratar de abordarla y decidimos no tocarla. Y la ciudad que viene ahora, yo creo que como le decía a Roberto, nos plantea un desafío muy grande, ¿sí? No sabemos qué va a pasar. Ojalá las cosas cambien, ojalá la gran especulación inmobiliaria y las grandes diferencias se empiecen a acentuar para construir una mejor ciudad. Pero yo sí creo que si hace un año me hubieras hecho esta pregunta, Pablo, cuando nos vimos, te lo hubiera contestado de otra manera muy distinta. Diría, sí, la tecnología se puede ir un poquito y digamos que modernizando estas maneras de ver y nos puede volver más sistemático, pero la forma sigue siendo igual de importante, etc. Pero hoy en día yo te digo que la tecnología nos ha mostrado que la ciudad sí puede cambiar radicalmente, que nuestro comportamiento puede ser muy distinto. Nuestro espacio público en Bogotá cambió, claro, no podemos salir, pero entonces ves unos niños, cosa que en Bogotá no sucede, jugando en la calle, porque no hay carros, y ves que se le quitó a las grandes avenidas un carril y se volvió ciclorruta, y ves que los parques cambiaron también, entonces creo que va a haber grandes cambios. No sé si te contesté, hay algunas cosas que no podría responderte, pero muchas gracias por la pregunta, porque es como pensar en todo esto. Gonzalo Echegorri, te quería hacer algún comentario, una pregunta. Gonzalo. Sí, buenas noches, Camilo. Hola, Me parece excelente la exposición y el trabajo de estudio, digamos, para poder abordar el problema urbano en las facultades de arquitectura. Creo que es fundamental. Tuve la suerte de compartir con el doctor arquitecto Álvaro Arrese un curso en posgrado de análisis espacial donde utilizábamos parte de la bibliografía que vos mencionaste, y que considero, como has planteado vos, fundamental para la formación de los alumnos, no solo en posgrado, sino ya desde el grado, ¿no es cierto? Y más allá de, digamos, de la charla, que como te digo, me parece fundamental y principal en la formación, supongo tendrá que ver con lo que primero planteaste de esos cambios que habían introducido en la universidad en el 97. Me interesaría, si es factible, que nos cuentes por qué hubo esa necesidad y cuáles fueron los cambios. Claro, Gonzalo, muchas gracias por tus palabras. Bueno, yo llevo, como te digo, muchos años en la universidad y ahorita estamos implementando otros grandes cambios que también te los voy a contar. En su momento, cuando nosotros encontramos la universidad, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes tiene 75 años. Para nosotros es un montón, es súper antigua, lo tengo que decir. Es la Facultad de Arquitectura la segunda más antigua después de la Universidad Nacional. Nosotros tenemos una Facultad de Arquitectura Nacional, la primera es de los años 40, la nuestra de los finales de los 40 y los Andes es de los años 60. Entonces, pues consideramos que tenemos una gran historia. Ustedes seguramente se reirán y dirán, no es una gran historia, pero para nosotros es mucha. Y cuando yo entro hacia mediados de los años 90, lo que te digo, hay un decano que ha durado mucho tiempo y que él ha logrado ser el único profesor, nosotros llamamos de planta, o sea, contratado de tiempo completo, él solo. Todos los demás son profesores que él ha contratado y trabajan alrededor de él. Y él ha formulado un programa en el cual fundamentalmente lo que ha pasado, y de aquí la gran necesidad, pero te voy a contar en qué consiste la reforma, de decirle, oye, Gonzalo, ¿tú sabes algo de urbanismo? Díctame un curso. Y tú, Roberto, ¿sabes algo de proyecto arquitectónico? Díctame un curso. Entonces armó
Esto era como un collage, era siempre como muy centrados en el diseño. Lo más importante era el diseño. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes se ha destacado por sacar, digamos, unos buenos diseñadores, pero no son muy buenos en estructuras, en urbanismo no existía, etc. Entonces surge esa necesidad y allí, mirando, digamos, los programas tradicionales, etcétera, etcétera, armamos un programa que de alguna manera se parece al de gran parte de las universidades. Entendimos, pues, que existía un área de proyectos, claro, que era la columna vertebral, pero que las otras áreas deberían estar como en comunión con ellas. Y en esa comunión armamos el área de historia, teoría y crítica, que trataba de ir más allá de la historia y la teoría y de ser un poquito críticos, el área de técnica, que era construcción y estructuras, y el área de ciudad que les comentaba. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, nosotros en su momento no vamos a hablar de urbanismo, urbanismo considerábamos en ese momento que era una enseñanza de posgrado, y por lo tanto, la ciudad que vamos a ver en arquitectura, se va a ver desde la arquitectura, desde la literatura, desde otros campos, y por lo tanto ciudad. Ese programa funcionó desde el año 97 hasta el año pasado. En el año pasado volvimos a hacer como una revisión. Nosotros tenemos la fortuna de ser una facultad relativamente chiquita. Seremos unos 30 profesores de planta de tiempo completo y unos 60 profesores que vienen a dictar una clase y luego se van, pero nos permite de alguna manera controlar y manejar prácticamente todos los cursos. Y en este momento estamos implementando una nueva reforma en la cual las áreas han desaparecido. Entonces solo hay un área realmente de los proyectos que va de principio a fin y después hay unos cursos como técnicos y hay otros cursos que nosotros llamamos como contextuales, en los cuales está la historia, la teoría, el urbanismo, etcétera, etcétera, y que permiten que un estudiante pues tenga una formación básica pero profundice, ¿sí? Entonces es una facultad chiquita, pero de alguna manera nos estamos pensando permanentemente y ahorita pues estamos cambiando digamos, esta manera de enseñar. Y aquí está entrando, pues digamos, mi manera de tratar de mirar la ciudad y otros elementos como el urbanismo táctico y otras cosas de profundización. No sé si te contesté, pero eso es un poquito la idea. Sí, muchísimas gracias, Camilo. No, a ti. Bueno, ahí te quería hacer una consulta a Daniel Echeverry. ¿Daniel? Sí. Hola, buenas noches, Camilo. La verdad Hola, buenas noches, Daniel. Todas las reflexiones, digamos, que tuve la suerte de poder compartir. Digamos, yo lo había escrito un poco, digamos, todo el análisis que vos vas mostrando y todo está centrado mucho en las grandes urbes, digamos, ¿no? En los análisis de las grandes urbes y en muchos casos también desde realidades muy distintas, digamos, de la tradición europea en cuanto a las preocupaciones, digamos, propias de ese continente, digamos. Y un poco, digamos, a partir de todo este análisis que vos hiciste, ¿qué relación estableces, digamos, con el tema de la existencia y una mirada sobre las ciudades intermedias, ¿no? Y la realidad de nuestro territorio latinoamericano, en donde de alguna manera todavía hay mucho territorio por construir, mucho suelo, digamos, ¿no? Y mucho desarrollo urbano desde una clave sustentable, desde una mirada más, digamos, más local en términos de continente, en donde, de alguna manera, muchas de esas reflexiones, digamos, de las ciudades centenarias europeas, a nosotros de alguna manera no nos rozan, digamos, porque nuestra historia es mucho más joven, digamos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hay todo un territorio de reflexión y de proyecto por pensar, digamos, desde esa clave. No sé digamos, ¿cómo lo reflexionás vos? Sí, yo creo que después de mirarlo y con una cierta distancia, como siempre, cuando uno se involucra en un proyecto, no alcanza a ver la dimensión de este. Yo creo que es una visión
efectivamente un poco eurocentrista, es decir, es una visión de, aunque hay autores norteamericanos y autores, digamos, europeos, es esa visión de la gran ciudad y un poco una visión romántica de la buena arquitectura de la ciudad. Cuando yo llego y confronto con esto, me sirve en cierta medida para ver una ciudad que también tiene esas connotaciones europeas, pero que realmente en cierta manera olvida ciertas condiciones de nuestras ciudades. De aquí que digamos que la línea que a mí más me interesó y por la cual he continuado y he ido hacia otros lugares, aunque todavía sigue siendo un poco eurocentrista, es esta de la condición humana. Yo creo que el darle la palabra a la gente, el aprender de lo popular, el vivir casi con las comunidades con las que uno va a intervenir, es una línea o una manera de aproximarse que es fundamental en nuestra realidad. Es decir, tratar de traer un modelo de una ciudad o de una arquitectura perfecta no es posible. Y de ahí que, digamos, mi línea de investigación se profundizó en estos autores, ahí ya con Jan Gehl, con otra serie de personajes que tratan de entender no solo lo que percibe y cómo se siente la gente, sino los deseos de las personas, por qué las personas transforman la arquitectura, cuáles son los significados de su arquitectura. Entonces yo sí creo que hay una realidad nuestra que es una realidad que, por lo menos en nuestro país, es muy contaminada de influencias permanentes, ¿no? Nosotros, los que estamos en la academia, estamos permanentemente mirando otros lugares. Curiosamente, aquí en Colombia, hasta ahora estamos empezando a mirar Latinoamérica en referentes teóricos, ¿sí? No, digamos que historia y de conocimiento de nuestras ciudades tenemos un poco, pero en referentes teóricos hasta ahora estamos empezando a ver, y hay como una necesidad de entender nuestra realidad. Entonces yo sí creo que hay una parte fundamental que no sé si se llame urbanismo táctico o de qué manera, pero el de salir y entender la gente, desde la gente, me parece que es fundamental para entender nuestras realidades y proyectar nuestras realidades. Muchas gracias, Camilo. No ¿Estás sin tienes micrófono, Roberto? El micrófono. Tu El micrófono. Ahí Hernán Macedo te quiere hacer una consulta. Claro que sí. Hola Camilo, ¿cómo te va? Bueno, soy estudiante de urbanismo en la cátedra de Gonzalo, de Miranda, y te comento, recibí hace un año, soy joven, me encantó la presentación, te quería felicitar. Te quería hacer una consulta con respecto a lo que pareció a lo que te venían preguntando los anteriores. Vos contabas que ahí en tu ciudad había como un boom, un auge de construcciones de oficinas, un poco acá en Buenos Aires también pasa, y también hay como un boom en lo que es la periferia de la parte metropolitana de construir countries, entonces hay como una tendencia a como tener más demanda en lo que es las grandes urbes y un tema de una escala mucho más chica en lo que es la periferia. Y eso te lo quería preguntar en relación, no sé si conoces la última instalación de Kurka que presentó en el Guggenheim, que era countryside y tenía como una mirada más al futuro de, bueno, si seguimos con este crecimiento poblacional, este crecimiento en las urbes, vamos a tener que pensar con un nuevo paradigma de la ciudad, lo rural, y medio como que se invierte un poco la tortilla, lo que decimos acá, de lo que en un momento era del campo a la ciudad. Ahora, si vos te imaginas que puede llegar a pasar ese paradigma de que digamos, la ciudad se empiece a volver más a la ciudad, y lo que recién preguntaba capaz Daniel con respecto a construir, que hay mucho campo por construir, y cómo te imaginas ese paradigma o ese imaginario. A ver, yo creo que ahora sí, parafraseando a Bernardo Secchi, yo creo que las cosas sí están cambiando fundamentalmente. Nosotros tenemos una realidad muy distinta a Buenos Aires. Bogotá, a pesar de ser una ciudad de 8 millones de personas,
y de tener muchos municipios pegados. Bueno, Pablo y Roberto conocen un poquito esta realidad. Nosotros no tenemos área metropolitana. Luego Bogotá tiene unos límites que ya llenó. Nuestra única alternativa, por eso es que todos los alcaldes y las administraciones anteriores se han dirigido hacia densificar cada vez más. No tenemos para dónde más crecer. No hay más. Y tenemos una sabana enorme que está en manos de municipios pequeños, con lógicas de municipios pequeños, que han hecho que crezcan de cualquier manera. Si en Bogotá tener un plan ha sido complejísimo, a los vecinos es súper sencillo. Y son municipios que eran muy chiquitos, con alcaldes muy chiquitos, que es muy fácil que el constructor venga y pague por un plan y le deje construir, y entonces es un desorden absoluto, zonas industriales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces Bogotá es muy densa, pero volviendo a tu pregunta, lo que yo sí creo, porque lo estoy viendo en este momento, es que aquellos que han tenido una pequeña capacidad económica y que han tenido la posibilidad, durante la pandemia no están, ¿sí? Se han ido a su finca, han alquilado una casita lejos y ponen un internet satelital, me imagino yo, se van a lo que nosotros denominamos tierra caliente. Para los que no conozcan, nosotros estamos pues en el trópico, el clima es igual todo el año, no tenemos estaciones, entonces si nosotros queremos calor, bajamos hacia más cerca al nivel del mar, y si queremos frío, subimos a Bogotá, que está a 2.600, o a otras ciudades a este nivel. Esto es nuestra manera, y se han ido, por ejemplo, buscando mejores climas, han podido irse, y aún hoy, que llevamos ya, nosotros acabamos de empezar semestre, llevamos 3 semanas, están por fuera. Entonces yo sí creo, Hernán, que la realidad ahorita sí nos va a cambiar. Y todos esos proyectos que se están construyendo, pues no sabría decir qué va a pasar, pero yo no creo que estén tremendamente valorizados, ¿sí? Además de que la mitad de los locales están quebrados y se están devolviendo porque como no hay movimiento en la economía. Pero lo que te digo, que dijo nuestro rector, dijo, oye, yo tengo un plan a 30 años de edificios nuevos. Acabamos de construir el de arquitectura, pero falta el de música, falta el centro cultural de la universidad, pero falta el de administración, pero ¿para qué? Pensémoslo y miremos y replanteemos todo ese programa. Entonces yo creo que la ciudad va a tener que empezar a replantearse muchas cosas, pero bueno, esto estamos hasta ahora viviéndolo y es mucha especulación que hasta ahora se podría hacer. Bueno, Camilo, un poco para cerrar, quisiera cerrar haciéndote una última pregunta, un poco vinculada a una idea que planteás en tu libro, y en base un poco a esos 48 recomendaciones o 48 estrategias que planteás para desarrollar proyectos en la ciudad, y donde un poco trabajás con la idea de la idea de continuidad entre ese proceso que vos llamás de lectura y escritura, ¿no? De análisis y de proyecto. Sí. En este sentido, me interesaría saber, más en tu posición de profesor, de que está pensando cómo se enseñan estas cosas nuevas, y un poco relacionado también con lo que te planteaba Polo sobre esta bibliografía, que es bastante diversa, con mucha gente que escribe libros sobre temas urbanos, pero que no es arquitecto, y muchos otros que escriben sobre temas urbanos que sí son arquitectos. En ese sentido, en la trayectoria de toda esa bibliografía plantea un tema que hoy es central, que es el de la transdisciplina, ¿no? Esa sería como una transdisciplina a lo largo del tiempo, que la plantea la bibliografía, pero que hoy se plantea en el proyecto de la ciudad, en el pensamiento sobre la ciudad moderna, la transdisciplina como un lugar único de pensamiento sobre la ciudad. Te quería preguntar, y ahí sí, como tu visión como profesor de la universidad, ¿cómo se enseña, cómo se plantea el problema de la transdisciplina en la enseñanza del urbanismo? Bueno, sí te contesto. Yo soy un absoluto convencido que los temas urbanos se tienen que hacer
o trabajar desde distintas disciplinas. Yo sí creo que la mirada del artista, la mirada del ingeniero, la mirada del administrador es fundamental para poder proponer soluciones a la ciudad. Y por lo tanto, la arquitectura es como, siempre yo la he entendido, como ese lugar, como esa canasta en la que tiene la posibilidad de recoger todas esas opiniones. Si tú, en cambio, le dices a un ingeniero, no es tan fácil que acepte o la visión del arquitecto, del administrador o del artista. Sí, en cambio el arquitecto que está en esa profesión en que no se sabe si es técnica o si es arte, tiene, precisamente por eso, lo que yo pienso es esa posibilidad de recoger esa transdisciplinariedad para la producción, digamos, de la arquitectura y el urbanismo. Una cosa, la Universidad de los Andes es una universidad que desde su origen, digamos que promulga que los estudiantes tengan una formación disciplinar mucho más amplia que de lo que están estudiando. Entonces, por ejemplo, todos los estudiantes de todas las carreras, un 25% o entre un 25% y un 30% de sus créditos tienen que ser fuera de la carrera que están estudiando. Es obligatorio. Si yo soy arquitecto, esa columna del 25% la puedo estudiar o toda en economía, o me puedo ir un poquito por economía, antropología, arte, lo que yo quiera, pero lo que busca la universidad es eso, como unos profesionales que son como más abiertos a otras disciplinas. Y yo pienso que la ciudad ahí se acopla muy bien a esto de la multidisciplinariedad. Yo siempre suelo trabajar en las investigaciones y en los trabajos, por lo menos, con artistas, o procuro buscar estudiantes que estén trabajando o que sean artistas, o estudiantes con doble programa con ingeniería, que también es posible, porque realmente, y Tatiana te lo dirá y te lo confirmará más adelante, cuando encontramos estos estudiantes que vienen de otras disciplinas, digamos que nos estallan esto y nos abren otros campos que son muy, muy interesantes. Y afortunadamente en los Andes eso es muy común, que yo tenga en mi curso, bueno, el 95% son arquitectos, pero de pronto aparece un administrador, un ingeniero, un diseñador, 2 artistas, y ya con ellos puede uno abrir el punto de vista. Bueno, muy bien, Camilo. Me parece que aquí terminamos. Te agradecemos mucho para no tampoco abusar del tiempo. Te agradecemos mucho. Esperamos encontrarnos nuevamente en alguna otra oportunidad. Y te agradecemos por la dedicación, por tu tiempo y realmente por el contenido de tu charla. Muchas gracias y hasta la próxima. Roberto, a ustedes primero por aguantar este tiempo, ya sé que es bastante tarde, y por la invitación y, como te dije al principio, por la oportunidad de poder contar esto. Muchísimas gracias, Roberto. Polo, muchas gracias por estar, y a todos los que intervinieron, Gonzalo, Daniel, Hernán, muchas gracias. Y pues bueno, esperamos que la próxima vez, aunque la tecnología hace maravillas, podamos vernos en vivo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chau, Camilo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.